El luto de Gaspar era un abismo sin fin. Desde la muerte del pequeño Bernardo, su hijo, todo en él parecía haberse roto por dentro. Las paredes de la casa, antes llenas de dibujos y risas, ahora solo guardaban ecos y polvo. A veces creía escuchar pasos corriendo por el pasillo y el corazón se le aceleraba, hasta darse cuenta de que era solo el viento. ¿Por qué no fui yo?, murmuraba frente a la ventana, con la mirada perdida. Alejandra, su esposa y madrastra del niño, se acercaba despacio, temiendo que cualquier palabra pudiera hacerlo derrumbarse. Lo abrazaba por detrás, rodeándolo con ternura. «Gaspar, tienes que comer algo», decía en voz baja, tratando de esconder sus propias lágrimas. Ella también lloraba por Bernardo. El niño la llamaba mamá y la amaba de verdad. A él le encantaba cuando hacías hot cakes. ¿Te acuerdas? Intentaba reavivar recuerdos dulces. Gaspar respiraba hondo, desviando la mirada. «Me acuerdo. Y también recuerdo el día en que lo perdí. El silencio que siguió fue tan pesado que hasta el tic-tac del reloj pareció detenerse. Aquel sábado nublado, Gaspar despertó decidido a cumplir con su ritual mensual, visitar la tumba de su hijo. Se puso la vieja camiseta azul marino que Bernardo siempre decía que era su favorita. «Te ves bien con ella, papá», resonaba en su mente. Tomó los lirios blancos que compraba cada mes en la misma florería. El vendedor lo reconoció y solo asintió, respetando su silencio. En el camino al cementerio, el paisaje parecía distante, cubierto por una neblina. No escuchaba el ruido de los autos, solo su respiración y el peso de sus pasos. «Un mes más, hijo mío», pensaba, sosteniendo las flores como si sostuviera el corazón. El portón de hierro chirrió al abrirse y un viento frío le golpeó el rostro. Gaspar caminó hasta la lápida de mármol claro donde el nombre Bernardo estaba grabado con letras firmes y un pequeño dibujo de una estrella debajo. Se arrodilló y dejó los lirios sobre la tumba, pasando los dedos por el nombre como si quisiera sentirlo vivo. «Perdóname, mi niño. Debí haberte protegido», susurró, y las lágrimas vinieron sin resistencia. Allí, rodeado por el silencio de los muertos, sentía que su alma seguía enterrada junto a la de aquel niño. «Cumplirías 8 años este mes», murmuró limpiándose el rostro. «¿Te acuerdas cuando decías que querías ser astronauta? Apuesto a que ahora estás jugando entre las estrellas». Sonrió sin fuerza y respiró hondo, intentando creerlo. Después de unos minutos, se puso de pie, acomodó el abrigo y dio la espalda a la lápida. Era hora de irse, como cada mes, intentando dejar un poco del dolor allí. Pero, al dar los primeros pasos, un sonido lo hizo detenerse. Pasos pequeños, ligeros, cercanos. Gaspar volteó y la sangre se le heló. Un niño venía caminando lentamente hacia la lápida. Tenía el cabello rubio, la piel clara y el mismo andar torpe de Bernardo. «No, no puede ser», susurró, escondiéndose detrás de un árbol grueso. El corazón le latía tan fuerte que temió que lo oyeran. Observó al niño acercarse, y cuando lo vio claramente, el suelo pareció desaparecer bajo sus pies. El niño era idéntico a su hijo. El mismo rostro, la misma mirada dulce, la misma fragilidad de un pequeño que parecía cargar el mundo sobre los hombros. El niño sostenía un pequeño ramo de lirios blancos, las mismas flores que Gaspar había traído. Se arrodilló frente a la lápida y permaneció allí, inmóvil por un momento antes de empezar a llorar. Las lágrimas le salían en sollozos dolorosos, su pequeño cuerpo temblaba. Pasó la mano sobre el mármol, acariciando el nombre con delicadeza, como quien intenta llamar de vuelta a alguien que ama. «No puedo recordar quién soy», murmuró el niño con voz temblorosa, y ese hilo de voz, que parecía venir del pasado mismo, retumbó en el pecho de Gaspar. Llevó las manos a la boca, los ojos llenos de lágrimas, el cuerpo entero temblando. Aquello era real, era lo imposible frente a él. Un niño lloraba sobre la tumba de su hijo,
y era su propio reflejo. Gaspar permaneció escondido detrás del árbol durante largos minutos, incapaz de mover un solo músculo. El tiempo parecía haberse detenido. Cada sollozo del niño frente a la tumba sonaba como una navaja cortando el aire y el corazón de Gaspar. Observaba aquella escena con los ojos llenos de lágrimas, sin saber si vivía un sueño, un delirio o un milagro. Cuando el niño por fin se levantó, se limpió el rostro con el dorso de las manos y acomodó el ramo de lirios blancos sobre la lápida. El hombre tuvo que apoyarse en el tronco para no derrumbarse. El niño dio unos pasos hacia atrás, miró la tumba en silencio y cabizbajo comenzó a alejarse lentamente por el camino hacia la reja. Gaspar lo observó un instante, el corazón latiéndole en la garganta. Algo dentro de él gritaba que no podía dejarlo ir. Si es él, si de verdad es mi hijo. El pensamiento lo atravesó con la fuerza de un trueno. Sin pensarlo, comenzó a seguirlo de lejos, intentando no hacer ruido. El sonido de sus propios pasos se mezclaba con el golpeteo acelerado de su corazón. El viento frío soplaba entre los árboles y las sombras del cementerio parecían cerrarse a su alrededor. El niño caminaba despacio, como si cargara el peso del mundo en los hombros, y Gaspar sentía que cada paso lo acercaba más a la verdad, o a la locura. Cuando el niño salió por el portón oxidado, el chirrido del hierro resonó demasiado alto. Gaspar dudó, miró hacia atrás y respiró hondo. «Dios mío, ¿qué me está pasando?», murmuró antes de cruzar la misma reja. Del otro lado las calles estaban vacías, el cielo ya se teñía de lila y las primeras luces de los postes titilaban al final de la tarde. El niño seguía por la acera, con el cabello rubio moviéndose al viento y el ramo todavía en las manos. Gaspar bajó el paso y susurró casi sin voz: «¿Bernardo?». Ninguna respuesta. El niño cruzó la calle y dobló por una esquina angosta, desapareciendo por un momento. Gaspar apuró el paso guiado por algo que ni él comprendía. El aire estaba frío, húmedo, y cada respiración salía en nubes blancas. «Hijo, si eres tú, mírame, solo mírame», pensaba, con el pecho apretado. Al doblar la esquina, lo vio más adelante, entrando en un callejón oscuro, casi invisible entre dos construcciones abandonadas. Un escalofrío le recorrió la espalda, pero no pudo detenerse. El suelo estaba mojado y resbaloso, cubierto de hojas y pedazos de papel. El niño caminaba rápido, como si supiera que lo seguían. Gaspar trató de acercarse, pero cada paso sonaba más fuerte que el anterior. «Bernardo, hijo, soy yo. Espera», gritó, incapaz de contener el desespero que le subía por la garganta. La voz resonó por el callejón, rebotando contra las paredes húmedas. Por un instante, el niño se detuvo, volteó el rostro, y la mirada que lanzó fue tan intensa que el mundo pareció girar. Los ojos del niño estaban muy abiertos, llenos de miedo. Gaspar dio un paso al frente, con las manos levantadas y la voz temblorosa. «No tengas miedo. Soy papá». Pero el niño retrocedió, respirando rápido, como un animal acorralado. El ramo de lirios cayó de sus manos y se esparció por el suelo mojado. Entonces, en un impulso, dio media vuelta y echó a correr. Gaspar trató de alcanzarlo, tropezando, jadeando. «Bernardo, espera, por favor». Pero el niño desapareció en la oscuridad, tragado por el callejón como si se hubiera disuelto en la noche. Gaspar se quedó quieto, atónito, el pecho agitado, las manos en el cabello. Una llovizna fina comenzó a caer, y él ni siquiera lo notó. «Era él. Sé que era él», repetía para sí mismo con la voz quebrada. El corazón le dolía como si lo apretaran por dentro. Permaneció allí largos minutos, mirando la nada, hasta que el sonido distante de una puerta cerrándose lo sacó del trance. Volvió a casa tambaleando, el cuerpo presente pero el alma perdida. Dentro de él, algo había cambiado. Y, en el fondo,
sabía. Alejandra tenía que saber lo que acababa de ver. Gaspar entró a la casa como un hombre que había visto un fantasma. La puerta se cerró tras él y el sonido retumbó como un trueno dentro del silencio. Las manos le temblaban, el rostro estaba pálido y los ojos enrojecidos. Alejandra, que doblaba ropa en la sala, se levantó de inmediato, asustada. «Gaspar, ¿qué pasó? Dios mío, ¿qué te ocurrió?» Él no respondió enseguida. Pasó a su lado sin mirarla, tambaleante, hasta sentarse en el sofá y llevarse las manos a la cabeza. Todo su cuerpo parecía vibrar. «Lo vi, Alejandra. Vi a Bernardo». Ella se acercó despacio, con el corazón apretado. «¿Cómo que lo viste? ¿Qué estás diciendo?» Se sentó a su lado y tomó su mano, sintiendo el frío que venía de sus dedos. Gaspar respiró hondo, con los ojos llenos de lágrimas, y comenzó a contarle todo, desde el cementerio hasta el callejón oscuro. Su voz se quebraba entre sollozos. Era él, te lo juro. El mismo cabello, la misma forma de moverse. Estaba llorando frente a la tumba, Alejandra, llevando las mismas flores que yo. Las palabras salían con dolor, pero también con una esperanza casi infantil, como si su corazón quisiera creer en lo imposible. Alejandra lo escuchaba sin interrumpir, los ojos fijos en él, tratando de comprender. Su mente giraba entre el miedo, la incredulidad y una extraña punzada de fe. Cuando él terminó de hablar, ella lo abrazó con fuerza, sintiendo su pecho estremecerse. Amor, quizá era alguien parecido, una coincidencia, ¿entiendes? A veces la mente nos engaña cuando sufrimos demasiado, pero Gaspar negó con la cabeza con firmeza, las lágrimas cayendo. No, lo miré a los ojos. Era mi hijo. Conozco el rostro de mi niño, Alejandra. Esa mirada era la suya. Ella suspiró, luchando contra sus propias lágrimas. Gaspar, te creo, solo intento entender. Tal vez deberíamos volver mañana, buscar al niño. Él levantó la mirada, con una mezcla de desesperación y alivio. ¿De verdad me crees? Ella asintió. Sí. Si hay una mínima posibilidad, iremos tras ella. Apoyó su frente contra la de él, los ojos cerrados. No vas a pasar por esto solo. El gesto fue simple, pero lleno de amor y promesa. Y por primera vez en meses, Gaspar respiró profundo sin sentir culpa. El hombre se levantó y comenzó a caminar por la sala, como quien intenta ordenar sus propios pensamientos. Debí correr más rápido. Estaba allí, Alejandra, tan cerca. Se detuvo frente a la ventana, mirando su reflejo tembloroso. ¿Y si está vivo? ¿Y si lo que pensamos que pasó no fue lo que realmente ocurrió? Su voz se quebró a la mitad, y el silencio que siguió fue denso. Alejandra lo miraba con los ojos humedecidos, luchando contra el miedo que crecía dentro de ella. Miedo a la esperanza. Se acercó por detrás y lo abrazó con firmeza. «Mírame, Gaspar». Él giró el rostro, con los ojos rojos y cansados. «Aunque haya sido un error, aunque no sea él, hiciste lo correcto. Lo seguiste porque lo amas». Eso no es locura, es amor. Sus palabras lo envolvieron como un bálsamo. Él la sostuvo por la cintura, apoyando la frente en su hombro. «Solo quiero entender, Alejandra. Necesito saber qué está pasando, porque si es él, Dios mío, si es él». Alejandra lo interrumpió con una caricia en el rostro. «Entonces mañana lo descubriremos, juntos». Su mirada, firme y serena, contrastaba con el caos que dominaba al hombre. La luz de la luna entraba por la ventana e iluminaba a ambos, y por un instante el mundo pareció quedarse en silencio. Gaspar cerró los ojos y dejó que las lágrimas corrieran sin resistencia. El dolor seguía allí, pero ahora había también una chispa, una pequeña llama de esperanza encendida por las manos de aquella mujer que, aún rota, seguía creyendo. A la mañana siguiente, Gaspar casi no había podido pegar los ojos. Toda la madrugada estuvo llena de pensamientos fragmentados. El rostro del niño,
el sonido de los pasos en el callejón, el brillo fugaz de aquellos ojos idénticos a los de Bernardo. Cuando el sol finalmente rompió el horizonte, él ya estaba de pie, apoyado en la ventana, mirando el jardín como quien espera una respuesta del universo. Alejandra apareció detrás de él, con el rostro cansado y el cabello recogido al descuido. «¿No dormiste, verdad?», preguntó con ternura. Él negó sin apartar la vista. «No puedo. Si de verdad es mi hijo, está allá afuera y tengo que encontrarlo». Sin discutir, ella asintió. Su semblante era firme, aunque el miedo le oprimía el pecho. «Entonces iremos, pero con calma, ¿de acuerdo? Si es un niño perdido, puede asustarse otra vez». Gaspar estuvo de acuerdo, poniéndose la misma camiseta azul marino del día anterior, como si fuera una armadura emocional. Antes de salir, Alejandra pasó la mano sobre el portarretratos de Bernardo en el estante y susurró: «Guíanos, mi amor». El gesto fue pequeño, pero lleno de fe. En ese instante, el aire de la casa pareció cambiar, como si una presencia invisible los acompañara. Las calles estaban silenciosas. El sol débil iluminaba las aceras aún húmedas por la lluvia de la noche anterior. Gaspar conducía despacio, con los ojos atentos a cada esquina, a cada movimiento. «Debe estar por aquí. Lo siento», murmuró. Alejandra miraba por la ventana del copiloto, dividida entre el miedo y la esperanza. «Si encontramos al niño, déjame hablar primero. Tiene que sentirse seguro». Gaspar respiró hondo y asintió, con las manos sudorosas en el volante. La tensión entre ellos era densa, pero los unía un mismo propósito: descubrir la verdad. Decidieron separarse para cubrir más terreno. Alejandra fue hacia el lado este de la plaza, mientras Gaspar se dirigió al parque viejo, donde los árboles formaban túneles de sombra. Y fue allí, sentado en un banco de madera descascarada, donde lo vio. El niño estaba encorvado, los pies descalzos colgando en el aire, con el ramo de lirios ya marchitos en las manos. Gaspar dejó de respirar. La distancia entre ellos parecía infinita, aunque solo los separaban unos metros. «Dios mío, es él». Dio un paso, luego otro, como quien camina hacia un sueño a punto de desvanecerse. «Hola», dijo suavemente, temiendo asustarlo. El niño levantó la mirada, sorprendido, pero no huyó. Había algo en sus ojos, una mezcla de confusión y ternura. Gaspar se acercó despacio, con las manos levantadas. «Está bien, no voy a hacerte daño. ¿Cómo te llamas?». El niño dudó, la voz le temblaba. «Yo no lo sé». Gaspar se sentó a su lado, manteniendo una pequeña distancia. «¿No lo sabes?». El niño negó con la cabeza, los ojos llenos de lágrimas. «Solo recuerdo que me golpeé la cabeza, y cuando desperté estaba en la calle. Desde entonces, solo sueño con alguien que me llama hijo». Aquellas palabras atravesaron a Gaspar como una cuchilla. Su corazón parecía querer salírsele del pecho. En ese instante no quedó ninguna duda. Lo sabía, con una certeza que ardía en el fondo de su alma. Ese niño era Bernardo. Cada gesto, cada tono de voz, incluso la forma en que bajaba la mirada cuando se emocionaba, era su hijo. «¿Recuerdas algo más? ¿De dónde vienes? ¿Alguien que te conociera?». El niño apretó las flores contra el pecho, intentando recordar. «Recuerdo una casa con olor a pan y una mujer de cabello castaño. Se reía cuando tiraba la leche al suelo». Gaspar se quedó paralizado. Cada detalle era una memoria viva del pasado, de la vida que habían compartido. Tragó saliva, con los ojos empañados. «Bernardo», susurró con la voz quebrada. Por un momento el niño solo lo observó, tratando de entender por qué ese hombre lloraba. «¿Por qué lloras?», preguntó con inocencia. Gaspar se pasó la mano por el rostro, respirando hondo. «Porque te encontré. Porque eres mi hijo». El niño frunció el ceño, confundido, como si intentara encajar las piezas de esa frase en su mente. «¿Hijo?», repitió en voz baja. Gaspar sonrió entre lágrimas. «Sí, eres tú, Bernardo. He esperado tanto por esto».
El niño lo miró en silencio, con los ojos húmedos, y dio un pequeño paso hacia adelante, hasta que algo lo hizo congelarse. Alejandra se acercaba a lo lejos, caminando rápidamente por la plaza. Cuando el niño la vio, su cuerpo se tensó, los ojos se abrieron de par en par y el ramo cayó de sus manos. «Es ella», murmuró retrocediendo un paso. Gaspar se giró, confundido. «¿Quién?». El niño comenzó a temblar. «Es ella, es ella». Taz gritó presa del pánico y salió corriendo con los pies descalzos golpeando el suelo. Gaspar se levantó de un salto. «¡Espera! ¿Qué pasa?», gritó, pero el niño ya doblaba la esquina, desapareciendo entre los árboles. Alejandra corrió hasta su esposo, jadeando. «¿Qué pasó?». Gaspar la miró, el corazón acelerado, la mente hecha un torbellino. Él te reconoció, Alejandra, y sintió miedo. Ella se puso pálida. «¿Miedo? ¿De mí? Eso es absurdo». Intentó reír, pero la voz le tembló. Gaspar no respondió enseguida. Algo en su expresión, un destello, un leve temblor en su mirada, le heló la sangre. «¿Estás segura de que nunca lo habías visto antes?», preguntó en voz baja. Alejandra desvió la vista al suelo. «Claro que no, Gaspar. ¿Qué clase de pregunta es esa?». Pero sus manos temblaban, y en ese momento, una duda sutil, casi imperceptible, nació dentro de él. Mientras el viento agitaba las hojas de la plaza, el ramo olvidado en el suelo parecía observarlos en silencio. Gaspar respiró hondo, tratando de contener el nudo en la garganta. Sentía que algo estaba mal, profundamente mal. Y aunque Alejandra intentaba disimularlo, su mirada ahora se veía distante, perturbada, como si ocultara algo que aún no estaba lista para confesar. El reencuentro había reavivado la esperanza, pero también había encendido algo más oscuro, y por primera vez Gaspar comprendió que tal vez la verdad estaba mucho más cerca y era mucho más dolorosa de lo que jamás imaginó. El regreso a casa transcurrió en silencio. El auto avanzaba despacio por las calles frías, y el sonido del motor parecía ser el único que se atrevía a existir entre ellos. Alejandra, en el asiento del copiloto, miraba por la ventana, inquieta, mientras Gaspar mantenía las manos firmes en el volante, aunque su mente estaba perdida. La escena en la plaza lo perseguía, la mirada del niño, el miedo repentino, el grito desesperado. «Te reconoció, Alejandra». Las palabras volvían a su mente como un eco constante, pero junto a la desconfianza había algo aún más fuerte, la certeza inquebrantable de que aquel niño era Bernardo. En casa, Alejandra fue directo al cuarto. Dijo que estaba cansada y que necesitaba un baño caliente. Gaspar solo asintió, fingiendo estar de acuerdo, pero el pecho le ardía con dudas. Caminó hasta la ventana y se quedó allí, inmóvil, mirando cómo el cielo oscurecía. Si de verdad no lo conoce, ¿por qué reaccionó así?, murmuró para sí mismo. Cada gesto de ella, cada palabra, cada mirada esquiva ahora parecían pistas, y la duda, pequeña al principio, empezaba a transformarse en algo sofocante. Cuando Alejandra salió del baño y lo encontró sentado al borde de la cama, él fingió tranquilidad. «Necesito salir un rato», dijo sin mirarla. «Voy al mercado. Quiero despejarme». Ella asintió sin sospechar nada. «Está bien, pero no tardes, por favor». Gaspar tomó las llaves, pero en lugar de ir al mercado, giró el auto hacia el centro de la ciudad. El corazón le latía con fuerza, como si estuviera a punto de cometer un pecado. En el fondo, sabía que no podía contarle nada. No todavía. Le tomó más de una hora encontrarlo. El niño estaba cerca de un puesto cerrado, sentado en la acera, abrazando sus piernas. Gaspar estacionó al otro lado de la calle y se acercó con cuidado. «Oye, ¿te acuerdas de mí?», preguntó con voz suave. El niño levantó la mirada y por un momento dudó. «Sí, eres el hombre de la plaza». Gaspar se arrodilló frente a él. «Sí, soy el hombre de la plaza. Y tú eres mi hijo». El niño guardó silencio,
con los ojos llenos de lágrimas. Yo siento como si te conociera, pero no recuerdo nada. Gaspar respiró hondo y se sentó a su lado. No importa, hijo mío. Lo que importa es que yo sí te recuerdo. Recuerdo cuando te escondías detrás del sofá para asustarme. Cuando me pedías que dejara la luz encendida porque te daba miedo la oscuridad. Recuerdo tu risa, tu olor y cómo me llamabas papá. Las palabras salían con un nudo en la garganta y el niño, sin entender del todo, comenzó a llorar. No sé por qué me dio miedo ella, solo sentí que tenía que correr. Un escalofrío recorrió a Gaspar. Lo miró con ternura. Está bien, no tienes que entenderlo ahora, pero necesito estar seguro de que eres tú. Le pasó la mano por el cabello igual que cuando era pequeño. Vendrías conmigo al hospital solo para hacernos una prueba, para confirmar lo que mi corazón ya sabe. El niño se limpió las lágrimas con el dorso de la mano y asintió sin decir palabra. Confío en ti, respondió en voz baja. Gaspar tragó saliva, con los ojos empañados. Gracias, hijo. Gracias. Poco después, ya estaban en la recepción de un hospital discreto, bajo la luz fría de los fluorescentes. Gaspar mintió en el registro, diciendo que era un examen de rutina. Mientras esperaban, se sentaron uno junto al otro. El hombre le contó historias de su hijo, tratando de calmar el corazón de ambos. Te encantaban los días de lluvia. Decías que el cielo lloraba con nosotros. Yo fingía no creerte, pero me parecía hermoso. El niño sonrió por primera vez. Creo que todavía me gusta la lluvia. Gaspar rió, emocionado. Claro que sí, siempre te gustó. Cuando llamaron sus nombres, el niño le apretó la mano con fuerza. El examen fue rápido, pero la espera sería eterna. Gaspar lo llevó a una pequeña cafetería cerca del hospital, donde pidieron chocolate caliente. El niño miraba a la gente pasar, pensativo. Si de verdad soy tu hijo, ¿qué va a pasar? Gaspar lo observó en silencio un momento antes de responder. Nos iremos a casa, y nunca más nos separaremos. El niño sonrió inocente, y Gaspar sintió que algo se rompía dentro de él. Una mezcla de esperanza y miedo por lo que estaba por venir. El hospital estaba casi vacío, envuelto en ese silencio estéril que parece tragarse el sonido del tiempo. Gaspar y el niño esperaban en una pequeña sala blanca, con sillas de plástico y olor a desinfectante. El reloj en la pared marcaba cada segundo como si fueran martillazos. ¿Falta mucho?, preguntó el niño, moviendo nerviosamente las manos. Gaspar sonrió con ternura, tratando de ocultar la ansiedad. Un poquito, hijo, solo hasta que vuelva el doctor. La palabra hijo se le escapó con naturalidad y el niño le devolvió la mirada con un brillo tímido en los ojos. Los dos conversaban para pasar el tiempo. Gaspar contaba historias antiguas, cuando Bernardo intentó hacer un castillo de arena que se desmoronó antes de tomar la foto, o cuando, con 5 años, juró haber visto una estrella caer en el patio. El niño lo escuchaba en silencio, riendo entre una y otra anécdota, como si poco a poco las memorias dormidas comenzaran a despertar. «Sabes, cuando hablas, siento como si ya hubiera vivido eso», confesó él. Gaspar le apretó la mano con fuerza. «Es porque sí lo viviste, hijo mío, yo lo sé». La puerta se abrió y el médico entró con un sobre en la mano. El aire pareció comprimirse dentro de la sala. «Señor Gaspar, aquí está el resultado». El hombre se levantó, el corazón a punto de explotar. El médico abrió el sobre, ajustó los lentes y leyó con voz tranquila, pero cada palabra sonaba como un trueno. La prueba confirma el vínculo biológico. El niño es, efectivamente, su hijo. Gaspar se quedó inmóvil un instante. Luego, las lágrimas brotaron, silenciosas, liberadoras. Abrazó al niño con fuerza, sollozando. Lo sabía, siempre lo supe. El niño lloraba también, confundido, pero feliz con aquel abrazo que se sentía como regresar a casa. El momento, sin embargo, duró poco.
El sonido de pasos apresurados resonó en el pasillo. Alejandra apareció en la puerta, con el rostro tenso y los ojos llenos de lágrimas. «Gaspar, ¿qué hiciste?», gritó jadeante. Él se apartó un poco, aún sosteniendo al niño de la mano. «¿Cómo supiste que estábamos aquí?». Ella respiraba con dificultad, las manos temblorosas. «¿Crees que no me doy cuenta cuando me mientes? Te conozco, Gaspar, te conozco». El médico, incómodo, los miró y discretamente salió, dejando la puerta entreabierta. Gaspar dio un paso al frente. La prueba lo confirmó, Alejandra. Es Bernardo. La mujer palideció. «No, no puede ser». Dio un paso atrás, negando con la cabeza como quien intenta alejar una pesadilla. «Mientes. Eso es un error». Gaspar sostuvo el documento y lo extendió. «Aquí está, Alejandra. Mi hijo está vivo». Pero antes de que ella dijera algo, él volvió a hablar con voz firme. «Entonces dime, Alejandra, ¿por qué sintió miedo al verte? ¿Por qué mi hijo, al mirarte, se llenó de pánico?». Las palabras cayeron como piedras. Alejandra permaneció en silencio unos segundos, el rostro paralizado, la mirada perdida. Luego empezó a negar, murmurando: «No, no debía ser así». Gaspar se acercó más, la voz tensa. «¿Qué hiciste, Alejandra?». Ella retrocedió hasta chocar contra la pared, el cuerpo temblando. «Intenté deshacerme de él, lo arrojé desde un pequeño puente», gritó de pronto, la confesión saliendo como un desgarrón. «Tú solo tenías ojos para él, siempre fue él». «Pensé que estaba muerto, lo dejé allí». El tiempo pareció detenerse. Gaspar sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. «Dios mío, Alejandra, ¿qué hiciste?». Por eso no recuerda nada. «Debió golpearse la cabeza al caer», murmuró, incrédulo. El niño, atónito, dio un paso atrás aferrándose con fuerza al brazo de su padre. Las lágrimas regresaron a los ojos del hombre, ahora mezcladas con horror. Alejandra temblaba, las palabras saliendo entre sollozos. «Te amaba, Gaspar, pero él me lo quitó todo», gritó con la voz quebrada. «Nunca me miraste, solo a él, ya no podía soportarlo». Gaspar levantó las manos con voz serena, intentando calmarla. «Alejandra, por favor, lo que dices no tiene sentido, era solo un niño». Pero ella ya estaba perdida dentro de su propio tormento. «Lo sé», gritó histérica, pero no podía soportarlo más, solo quería que todo terminara, que ese amor que nunca tendría se acabara. De pronto, metió la mano en su bolso y sacó un arma pequeña, plateada, cuyo cañón relució bajo la luz blanca del hospital. El sonido metálico llenó el aire como un trueno. El médico afuera escuchó un grito ahogado, pero no tuvo tiempo de volver. Gaspar dio un paso atrás, todo su cuerpo temblaba. «Alejandra, no hagas eso. Por favor, mírame. Podemos arreglarlo». Ella lloraba sin control, la respiración entrecortada, los dedos temblando sobre el gatillo. «No se puede arreglar lo que ya murió dentro de mí», dijo con la voz hecha pedazos. Gaspar dio un paso hacia adelante, lento, decidido, mientras el niño lloraba en silencio, aferrado a la camiseta azul marino de su padre. El amor, el miedo y la desesperación se mezclaban en aquella sala blanca, donde los segundos parecían siglos. El tiempo parecía suspendido. El silencio pesado de la sala solo se rompía con los sollozos de Alejandra y el sonido tembloroso de la respiración de Gaspar. El arma brillaba en sus manos, reflejando la luz fría del hospital como un hilo de muerte a punto de romperse. Gaspar mantenía las manos levantadas, luchando por controlar su voz. «Alejandra, por favor, mírame. No tienes que hacer esto. Te amé. Aún te amo. Pero esto no borrará lo que pasó». Ella negaba con la cabeza, las lágrimas cayendo sin control. «No entiendes, Gaspar. Lo perdí todo, todo». El niño se acurrucó detrás de su padre, con los ojos muy abiertos, observando cada movimiento de ella. Gaspar sentía el cuerpo de su hijo temblar contra sus piernas. «Alejandra, mira lo que estás haciendo», suplicó,
intentando dar un paso al frente. «Es solo un niño». Pero la mujer, perdida en su propia culpa, parecía no escucharlo. Su mirada oscilaba entre el amor y el odio, el arrepentimiento y la desesperación. «No puedo verlos juntos, no puedo», gritó, y su dedo empezó a apretar lentamente el gatillo. Gaspar dio un paso, desesperado. «Alejandra, no». El sonido metálico del martillo al tensarse hizo que la sangre se le helara. Por un segundo, el mundo se detuvo, hasta que un grito rompió el aire, agudo, lleno de valor y de dolor. «No lastimes a mi papá». Bernardo se lanzó con todas sus fuerzas sobre Alejandra. El impacto fue fuerte y repentino. El arma cayó al suelo y se disparó contra la pared, haciendo que el estruendo resonara por los pasillos. El pequeño cuerpo del niño chocó con el de ella, y ambos cayeron al suelo. Alejandra gritó, sorprendida y confundida, mientras Gaspar, en shock, corrió hacia ellos. «¡Bernardo!», gritó tomándolo por los hombros. El niño temblaba, con los ojos muy abiertos, pero estaba vivo. «Papá, solo quería protegerte». Alejandra permaneció en el suelo, con el rostro cubierto de lágrimas. «Dios mío, ¿qué he hecho?», murmuraba con las manos temblorosas. Gaspar sostuvo a su hijo contra el pecho, las lágrimas cayendo por su rostro. «Me salvaste, amor mío, me salvaste». El niño lo abrazó con fuerza, escondiendo el rostro en la camiseta azul marino de su padre. El sonido distante de pasos apresurados comenzó a llenar el pasillo. Eran los guardias y enfermeros que habían escuchado el disparo. La puerta fue derribada. 2 policías entraron con las armas en alto. Alejandra, paralizada y sin resistencia, solo levantó las manos. «No quería, te juro que no quería», balbuceaba entre sollozos. Uno de los agentes la esposó mientras el otro recogía la pistola del suelo. Gaspar observaba en silencio, abrazando con fuerza al niño, el corazón latiendo entre el alivio y el dolor. Sus miradas se cruzaron por última vez. Por un breve instante, lo que se vio allí no fue rabia, sino arrepentimiento, un pedido de perdón que jamás sería dicho en voz alta. Los policías se la llevaron, y el pasillo se llenó de murmullos y luces parpadeantes. Gaspar, arrodillado en el suelo con su hijo en brazos, sintió el peso de lo que acababa de ocurrir. Pasó la mano por el cabello del niño y susurró con voz entrecortada: «Se acabó, hijo mío, se acabó». Bernardo levantó la mirada, las lágrimas mezcladas con una tímida sonrisa. «Vamos a casa ahora, ¿verdad, papá?». Gaspar lo apretó más fuerte, besándole la frente. «Sí, mi ángel, vamos a casa». Mientras salían del hospital, el amanecer comenzaba a dibujarse en el horizonte. La luz dorada tocaba las paredes frías, disipando las sombras de la noche. Y en ese instante, con su hijo en los brazos, Gaspar sintió algo que hacía mucho tiempo no sentía: paz. La pesadilla terminaba, pero el amor entre padre e hijo renacía, más fuerte que nunca, en el corazón que por poco había sido destruido. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. El silencio que antes habitaba en la casa ahora tenía otro sonido, el de respiraciones tranquilas, risas tímidas y pequeños pasos recorriendo nuevamente el pasillo. El tiempo, que parecía haberse detenido el día de la tragedia, comenzaba a moverse otra vez. Gaspar, aún conmovido, observaba a su hijo dormido en el sofá, envuelto en una manta ligera. Instintivamente pasó los dedos por su cabello y sonrió. «Volviste a mí, hijo mío, y contigo volvió la vida». Las palabras salieron en voz baja, pero llenas de gratitud. Con cada amanecer el vínculo entre los dos se fortalecía. Gaspar lo llevaba al parque y el niño corría por el pasto con la misma risa que un día había llenado su hogar. A veces, el hombre se quedaba observándolo jugar y sentía los ojos humedecerse. «Parece un sueño, Bernardo, un sueño del que no quiero despertar». El niño lo abrazaba por sorpresa y decía: «No tienes que despertar, papá, ya estamos despiertos».
Y Gaspar reía entre lágrimas, sintiéndose completo por primera vez en años. Alejandra, por su parte, permanecía lejos, cumpliendo con lo que el destino había dictado. Aún así, Gaspar no guardaba rencor. En el fondo, comprendía que la culpa había sido más grande que ella, y que el perdón era la única forma de liberar a ambos. Una noche, frente a la ventana abierta, miró al cielo y susurró: «Que encuentre paz donde quiera que esté». El viento sopló suave, y él sintió que de algún modo el universo lo había escuchado. Bernardo también se recuperaba poco a poco. A veces despertaba en la madrugada llamando a su padre, asustado por pesadillas que no lograba explicar. Gaspar se sentaba al borde de la cama, le acariciaba el cabello y le decía: «Está todo bien, mi amor. Estoy aquí. Nadie va a hacerte daño». El niño volvía a dormir, y el padre se quedaba allí por horas observándolo, con la certeza de que ese era el mayor milagro de su vida. Una tarde, mientras pintaban juntos en el patio, Bernardo se detuvo y miró a su padre con un brillo sereno en los ojos. «Papá, ¿tú crees que se puede ser feliz otra vez incluso después de todo lo que pasó?». La pregunta lo tomó por sorpresa. Gaspar soltó el pincel, respiró hondo y sonrió, con los ojos llenos de lágrimas. «Sí, hijo. Porque la felicidad no es olvidar lo que perdimos, es seguir amando, incluso después del dolor». El niño sonrió, y en ese instante, el sol atravesó las nubes, iluminándolos a los dos. Era como si el mundo, cansado de tanto sufrimiento, finalmente volviera a respirar. Gaspar lo abrazó con fuerza, sintiendo el calor de aquel pequeño cuerpo, la prueba viva de que el amor es más fuerte que cualquier tragedia, y en lo más profundo de su corazón, supo que nunca volvería a estar solo. Al atardecer en la terraza, padre e hijo observaban el cielo teñirse de dorado. El viento leve movía las cortinas, y el canto distante de los pájaros llenaba el aire con una paz casi divina. Bernardo apoyó la cabeza en el hombro de su padre y murmuró: «¿Crees que mamá nos escucha desde donde está?». Gaspar sonrió, con un nudo en la garganta. «Claro que sí, mi ángel, y estoy seguro de que está sonriendo ahora mismo». Y por primera vez en mucho tiempo, el atardecer no trajo tristeza, trajo un nuevo comienzo. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video.